El mundo cambia, la iglesia tiene que contextualizarse, pero con los mismos principios. Los principios no cambian, los valores que tenemos que proclamar no cambian, pero es necesario. No estamos en el medioevo. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Muy bien, estimados consiervos y consiervas, reitero el privilegio que me concede el Señor a través de MAP, de Gabriel que lo dirige, de compartir con ustedes también casi 50 años de vida con el Señor sobre este tema de profetismo. Como hoy día necesitamos aplicar esto a la realidad nuestra, siglo XXI, nuestros países, nuestras propias iglesias, en la variable tan amplia de lugares, de ciudades, etc. La primera parte, que tiene que ver con la profecía en el Nuevo Testamento, la vamos a sintetizar para darnos más tiempo a la aplicación, ya que el propósito del seminario no es solamente adquirir conocimiento, agregar al conocimiento bíblico que cada uno tenemos, aún más conocimiento, sino que sobre todo poder aplicarlo a nuestra vida contemporánea, en nuestras congregaciones o en nuestro entorno, tanto de forma personal como congregacional y denominacional. Al hablar del Nuevo Testamento tendríamos que prácticamente centrarnos en Jesús, que es el profeta por excelencia, en el sentido que de profeta de traer el cielo a la tierra. Es nada menos que Dios encarnado. Pero no es el propósito, sino que ver en el servicio humano cómo se expresa el profetismo y cómo aplicarlo, como digo, a nuestros días. En el nacimiento de Jesús ocurren cosas extraordinarias. Y ahí encontramos dos personas que son significativas, que tienen tampoco mucha trayectoria dentro de todo lo que hicieron, pero muy, muy relevante, como es Simeón y Ana, la viuda y profetisa. Dice la Escritura: cumplidos los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Santo, apartado, consagrado, ¿cierto? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y palominos, como era la costumbre. Y estaba allí un hombre llamado Simeón, justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, qué hermoso esto, movido por el Espíritu, fue al templo. No sabía lo que pasaba, pero fue. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, lo tomó en sus brazos, los bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Interesante que esto es recién nacido, no es el reconocimiento que le hace Juan Bautista cuando dice tú eres, lo muestra, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que un reconocimiento, y en ese sentido es profético, de ese niño que era el Mesías. José, su madre, estaba maravillado de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí y aquí está nuevamente otra profecía, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel,
para señal que será contradicha. O sea, está sintetizando el ministerio de Jesús. Y hacia María, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ¿no? Esta ilustración con estos cuadros renacentistas es muy hermosa, muy ilustrativa, ¿no? Ya, es el caso de Simeón, pero junto con ella, dice aquí, estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, o sea, tenía 91 años. Y ya la Escritura la define como profetisa, que tenía un ministerio particular de la oración, como dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Nuevamente vemos acá a una más de las profetisas mujeres que hemos enumerado que hay en la Escritura, y por otro lado, también aquí de avanzada edad, el ministerio de oración, que siempre es tan significativo para las personas mayores. Seguro que en sus congregaciones llega gente de 85, 90, 95 años, y que yo cada vez que las veo en la iglesia las pongo como ejemplo, porque efectivamente es un excelente ejemplo. Y cuando no pueden desplazarse mucho por salud, hoy día las alcanzamos con internet, y ellas tienen también un fructífero ministerio de oración, tal como tenía Ana en este caso. Esta, refiriéndose a Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A ese tiempo ya había muchos que estaban viendo el cumplimiento del tiempo y esperaban a distinguir quién era el Mesías. Y así como hubo muchos que no lo reconocieron como gran parte de los judíos, hubo otros que estaban muy anhelantes y sensibles a la espera del Mesías, como relata aquí, ¿no? Por otra parte, tenemos este sacerdote que también opera días después o tiempo después, que es Zacarías, que era sacerdote. Y él le tocó, estaba casado con Elizabeth, 6 meses de diferencia se dice que tenían con María, Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya avanzada. Mire las pruebas, ¿no? Gente tan consagrada, irreprensible, como dice, pero también con algún aguijón, porque seguramente que anhelaban tener hijos, como después se expresa, ¿no? Pero el Señor tiene sus motivos, sus razones y sus tiempos, como ya sabemos. Entonces a él le tocó entrar, como era la costumbre, ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y un ángel se le aparece en ese instante, el ángel Gabriel. Aquí tenemos en el nacimiento de Jesús 3 apariciones del ángel Gabriel. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y hará volver en los corazones de los padres hacia los hijos. Está repitiendo lo que se profetiza en las últimas palabras del Antiguo Testamento por pluma del profeta Malaquías y de inspiración divina, que el profeta que habría de venir habrá de volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, a poner paz en el fondo en la lucha generacional que es tan cruenta y tan compleja en la historia humana. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y vendrá para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué hermoso, ¿no? Que nuestras iglesias sean bien dispuestas.
Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, lo mismo que le pasó a Abraham y a Sara, y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mire, le contradijo con la lógica de la historia, de la ciencia, de la biología, porque el único signo de incredulidad que aparece reflejado en este diálogo con el ángel es cuando él le dice que le da avanzada, como diciendo es imposible. Pero en el fondo tenemos que creer a la Escritura. Si el ángel lo define así, hubo incredulidad en él y por ende quedó mudo hasta que naciera la criatura. Y el pueblo estaba esperando, y Zacarías se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, a los 9 meses, se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar de mí la afrenta. Y dio a luz entonces un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Al 8º día, como era la costumbre, también trajeron a esa criatura, hijo de Elizabeth y de Zacarías, para circuncidar al niño, y querían llamarle por el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Ustedes saben que Juan significa gracia. Interesante, la gracia de Dios. Le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntó por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaban. Al momento le fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Mire qué bendición, qué manera, como si estuviera en WhatsApp, en pocos minutos, días, se supo por todo, semanas, no sé cuánto demoraría toda la provincia de Judá de ser abarcada, que empezó a correrse de voz en voz estas señales y milagros. Y aquí, entonces, este sacerdote nos habla expresamente que profetizó lleno del Espíritu Santo, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y se acordaron de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. O sea, profetiza reconociendo en aquel niño también a un profeta. Y más aún, como sabemos que ocupó Juan: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación, para perdón de sus pecados. Mire cómo profetizaba. Podría haber sido un niño, otro más de los israelitas, de los judíos que nacían, pero no. Y para eso necesitaba la voz del cielo, primero con el ángel y después por boca de este mismo sacerdote Zacarías, y que nos había visitado a lo alto. Él también dará luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Eso está en Lucas capítulo 1, 80, ¿no? Y la mano del Señor estaba con él, y el niño crecía y se fortalecía, y estuvo en lugares desiertos, ya lo dijimos. Y aquí citamos lo que el propio médico Lucas registra más adelante, ya pasando la edad madura, llevando adelante su ministerio él fue el primero que empezó: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado.
y a indicar: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, señalando a Jesús como el Mesías. Por eso, también lo comentamos ayer, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Sabemos, una vez más, el dolor de los profetas, el coraje que debe tener, como lo ha tenido la Iglesia en otras épocas de la historia, para riesgo de sus vidas también, como todos los 3 primeros siglos del cristianismo y como todos los pre-reformadores y el movimiento, y muchos en el momento de la Reforma. Pero ponemos esta imagen para saber que nuestro ministerio profético demanda coraje, demanda valentía. Quizás no seamos quemados en una hoguera ni decapitados, pero demanda coraje para poder propagarlo, comentarlo, darlo a conocer, ¿no? Ya, seguimos avanzando entonces con Jesús elige a sus 12 apóstoles. Aquí vemos lo que antiguamente llamábamos las escuelas de profetas. Jesús elige 12 y les llama apóstoles. Él los define así, enviados, y los capacita durante los 3 años de ministerio para cumplir un rol. Y también designó otros 70, que dice que los mandó de 2 en 2 en adelante. Así que tenía un grupo más cercano de 12, de los cuales habían 3 que eran aún más cercanos, como Pedro, Santiago y Juan, que participaron en la transfiguración, en otros momentos importantes. Avanzamos en la historia y vemos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la presencia del Espíritu Santo, comienza ya un profetismo de propagación de la palabra en forma mucho más masiva. 3.000 personas se convierten el día de Pentecostés, en el primer discurso de Pedro, cuando le dice no están ebrios, sino que el Espíritu está con ellos, etc. Y nuevamente tenemos 4 doncellas, poco más adelante, hijas de Felipe, uno de los diáconos, de los 7 diáconos, que profetizaban en forma expresa, como aquí lo dice y lo registra la Escritura en Hechos 21:9, ¿no? También hablábamos del profeta Agabo, que aparece más adelante ya en el libro de los Hechos, que viene especialmente, descendió él de Judea, este profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Piensen que esto ya después de todos los viajes misioneros de Pablo, ya él viene de regreso, se había despedido de los ancianos en Éfeso, ya iba camino a Jerusalén al final, y sabemos que tal como se profetizó, fue tomado preso, estuvo prisionero primero allí, lo quisieron matar, de fin lo llevan a Cesarea, 2 años en Cesarea, apela al César y llega hasta Roma. Estas manos pueden estar presas, pero no la palabra. Los pies pueden estar en el cepo, pero la palabra de Dios no, como lo hizo también Pablo y Silas en Filipos. Y que así sea también siempre en nuestras vidas. A veces las enfermedades son como cepo, son como penurias, que las personas mayores y a veces jóvenes también tienen o tenemos. Y hay que entender que nunca debemos dejar de proclamar esta bendita verdad de Cristo en nosotros, de Cristo, Dios de la historia, que ha venido con esta notable noticia de perdonar nuestros pecados, limpiar nuestra conciencia y llevarnos a la eternidad. Y al final, entonces, concluyen y dejan: hágase, Señor, tu voluntad. Se dan cuenta que efectivamente habló palabra profética a Agabo, y no le insisten a Pablo que él vaya contra la voluntad de Dios, ¿no? Ya, eso es la parte de personas, hombres y varones profetas, muy sucintamente, cómo se manifiesta el profetismo, pero la esencia de la profecía del Nuevo Testamento está en Jesús y obviamente en las epístolas paulinas y en general apostólicas. Por eso con gozo decimos que yo me considero pentecostal y apostólico, no católico, pero pentecostal y apostólico, porque somos herencia de Pentecostés y somos también creyentes en las escrituras apostólicas y en los hechos de los apóstoles,
que es todo lo que fue la iglesia primitiva, ¿no? Pero Dios nos manda el carisma del Espíritu Santo, y he intentado, porque ha habido varias intervenciones en ese sentido, en distinguir que obviamente la profecía como anuncio de hechos venideros, primero la concentramos en el libro Apocalipsis, aparte de todos los profetas que lo han hecho. Y a Jesús no se le olvidó nada que decir que no sea necesario para que nosotros lo sepamos. Que tiempo a tiempo se irán revelando situaciones puntuales, puede ser como muchos de los misterios que están en Apocalipsis. Pero hoy la profecía viene, se relaciona al carisma profético de Romanos 12, 4, como ahí dice, diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y el primero que nombra Pablo en Romanos es profecía. Y después la primera de Corintios habla que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones. Y empieza a enumerar palabra de sabiduría, la sabiduría como un don, palabra de ciencia, la fe, que es distinta a la fe salvífica. Aquí se trata del don de la fe que permite muchas veces revelar a la congregación, vamos a tal parte, y uno con fe dice, sí, lo vamos a lograr, y con convicción. Mire, cuando uno actúa por este tipo de fe carismática, no se equivoca. Los planes que trazamos como iglesia no se ven socavados, o sea, pueden tener oposición, pero al final se cumplen. Cuando planificamos, organizamos algo que realmente lo hacemos por medio de este carisma de la fe. Y no como idea nuestra o antojo de nuestra propia peculio. En el mismo otro, sanidades, milagros, profecía. Y vuelve a ratificar dentro de los dones el discernimiento que tanta falta hace hoy día, las lenguas y la interpretación de lenguas. Así que tenemos claro que en el sentido del profeta vidente, de revelar algo necesario para la salvación, entonces no da lugar, al contrario, las sectas tienen profetas que los ponen superior a Cristo, como supliendo la carencia que trajo el Dios hecho hombre. Corintios 14, 12 nos dice que los dones, estos carismas, están hechos para la edificación de la iglesia. Y también tendríamos que considerarnos carismáticos, obviamente, porque creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Cuando yo leí Efesios 3:10, queridos personas que escuchan, consiervos y consiervas, en Efesios 3:8 me estremecí al entender una revelación de Dios que está aquí en este texto. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar, dice Pablo, entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Está reconociendo, así como Pedro reconoce que tuvo su ministerio a los judíos, Pablo a los gentiles. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y lo voy a ilustrar con algún ejemplo. Si nosotros decimos, mire, vamos a construir una iglesia en tal lugar, y ese anhelo, ese deseo, esa planificación de llevar adelante esa iglesia nace y es fruto de la fe carismática, o sea, proviene realmente del corazón de Dios manifestado a través de una fe genuina y no de un antojo del corazón. Entonces, la iglesia sabe antes que las potestades de maldad en las regiones celestes, antes de que los principados y potestades, sabe que ahí se va a constituir una iglesia. Y cuando se saca a la luz, cuando la iglesia empieza a probarlo, se enteran los demonios y el diablo de esa realidad. Y ahí empiezan los ataques y las adversidades. Acuérdense que ya citamos al profeta Amós, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Le parecía una incoherencia a Dios tener que hacer algo sin notificarlo antes a sus siervos, los profetas. Y por eso está el libro de Apocalipsis. ¿Se imaginan qué sería
de todo lo que estamos viviendo hoy en día sin el libro de Apocalipsis, y por eso es que yo lo pongo que es la esencia de la profecía futura. Le dice en el capítulo 1, el propósito del libro es manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, a sus siervos, no solamente a Juan, que es el receptor de esta revelación, sino que a todos los cristianos en todos los tiempos hacia adelante hasta que Él venga. Las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la palabra griega, como ustedes saben, es escatología, es una palabra compuesta entre escatos y logos, que significa último, y palabra, estudio o conocimiento. Es el conocimiento, el estudio de las cosas últimas. Y en español se traduce como revelación. Sin embargo, el libro quedó en el imaginario colectivo con el término griego Apocalipsis. Y aquí hay otra revelación de Dios muy extraordinaria en el capítulo 19 que me parece muy pertinente tomar en cuenta. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo ruego al Espíritu Santo en esta hora que revele a vuestros corazones, a todo aquel que escucha esto, para que podamos entender en profundidad lo que quiso Dios revelarnos, manifestarnos en este texto que estamos viendo, ¿no? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y lo dejo ahí algunos minutos. Te pregunto, ¿tú tienes el testimonio de Jesús? Y por supuesto, cada uno dirá amén en su corazón, porque imagino que todos los que estamos acá participando de este seminario hemos recibido a Cristo en su corazón. Y si alguien no lo ha hecho, que lo haga en esta ocasión, a través de esta explicación de las Sagradas Escrituras. Pero el testimonio de Jesús es en sí mismo el espíritu de la profecía. Por eso le puse como título la profecía en cada uno de los creyentes. O sea, solamente por anunciar las buenas noticias ya estamos profetizando. Por anunciar que Cristo viene, estamos profetizando. Por diciendo habrá una gran tribulación, estamos profetizando. Si decimos, pero la iglesia será arrebatada, estamos profetizando. Queremos participar en la boda del Cordero, queremos ver a Dios cara a cara, estamos profetizando, porque así lo está en la revelación por palabra de Jesús, o también a través de la inspiración de Apocalipsis. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.